Así que es un privilegio, es una oportunidad muy especial la que Dios nos permite de estar en su programa. Estaremos hablando de la palabra del Señor. Ayer estamos hablando de un tema un poco fuerte, pero le daremos continuidad casimente hoy a lo que es la palabra de nuestro Dios. Recuerde que ayer estábamos hablando cuando la Biblia menciona a este profeta de Dios, ¿verdad? Que aplicó la palabra así como debe de ser. Micaías, ¿verdad? Micaías. Y es que estamos necesitados, hermano, de que en estos tiempos nosotros sigamos hablando la palabra de Dios como está escrita. Porque ¿sabe cuál es uno de los problemas más grandes de hoy en día? Es que no hemos querido oír la voz de Dios. Hemos querido oír palabras que nos agrade al oído. Y hemos también muchas veces como líderes cometido el error de hablar según, ¿verdad?, nuestros pensamientos, según nuestros deseos, pero no según lo que Dios quiere que hablemos. Yo quiero comenzar esta mañana con una palabra que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Ezequiel, ¿verdad? Siempre en el Antiguo Testamento, pero como la Biblia es palabra de Dios, hermano, estas cosas quedaron escritas para nuestra amonestación. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Mire cómo dice esta palabra. Condenación de los falsos profetas. Oiga eso, condenación de los falsos profetas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Oiga esto, gloria al Señor. Vamos a quedarnos ahí, hermano, que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, darle gracias a Dios por la palabra. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que es este alimento que nos ayuda, que nos fortalece, que nos alienta. Te damos gracias, Padre, porque en tu amor y en tu misericordia nos das este refrigerio para nuestro espíritu, para nuestro ser interior, lo que es tu palabra. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, mi Dios. Me abandono en tu cuidado. Que seas tú, mi Dios amado, dirigiendo, ministrando, respaldando. Sé tú, mi Dios, haciendo según tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Mire, cuando hablamos de esto, hay que tomar en cuenta lo que está diciendo la palabra. En aquel entonces era un mensaje contra los falsos profetas. Jesús mismo habló de ellos. ¿Cómo identificar? ¿Verdad? ¿Cómo darnos cuenta que es falso? ¿Verdad? Que viene alguien a nuestra vida, viene alguien al ministerio, que viene alguien con una palabra. ¿Y cómo identificarlo? Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos, todo, o sea, el árbol se conoce por su fruto.
El árbol bueno, dice la palabra, que no puede, oiga, no es que no quiere, es que no puede dar fruto malo. Si el árbol es bueno, no puede dar fruto malo. Y si es malo, el árbol no puede dar fruto bueno. Entonces, esa es la línea. Aquí Dios le hablaba al profeta Ezequiel y le decía, hijo de hombre, le dijo, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. De su propio corazón. Aquí encontramos una línea. Primeramente encontramos que no es asunto de hablar, creo que lo mencionábamos un poquito ayer, no es asunto de hablar lo que se nos venga a la mente. Hay que tener mucho cuidado. Lo que Dios nos ha encomendado es a pregonar la palabra. Dios nos ha encomendado la predicación del Evangelio. Y tenemos la Biblia, tenemos las Sagradas Escrituras, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, le decía. Pero todo debe de ser basado a la palabra según los tiempos que estamos viviendo, y no hablar de nuestra propia cuenta, decir esto, decir aquello y creer que Dios está en la obligación de respaldar cuando pudiéramos estar diciendo esto. Profetizan de su propio corazón. Y le decía, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas, oiga, insensatos. Mire, Dios le llama insensatez el hablar de nuestro propio corazón. Es ser insensato. No hay que, mire, esto es muy serio. Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Oiga, hoy esto es tremendo. Andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Es que, mire, hay una línea hoy. Hoy como iglesia, y entienda por favor esto, no nos basamos a lo que nos dice alguien. Mira que yo veo, no nos basamos, y no digo que Dios no sea un Dios que pueda mostrar en sueño, visión, revelación. Yo no digo que eso no exista, pero hablo de la base. Nosotros no nos debemos basar en sueño, visión, revelación, sino antes que eso en el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ellos jamás se van a contradecir, jamás. Si la palabra lo dice, el Espíritu lo va a respaldar. Mire, le decía en el versículo 6, dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Mire qué tremendo esto. Estos profetas a los que Dios le estaba diciendo, a quienes Dios estaba condenando y contra quienes Dios estaba hablando por medio del profeta Ezequiel, dice, vieron vanidad y adivinación. Ayer le mencionaba, hay gente que tiene, en cierta ocasión Dios sí puso en mi corazón. Yo no soy de las personas
Si usted me conoce, sabe que yo no soy de las personas que me voy por esa línea de decir, Dios me está diciendo, Dios me dice que te digo esto de parte de Dios. Si yo le hablo de parte de Dios una palabra con seguridad, es porque aquí está en la palabra. Entonces todo sueño, toda visión, toda revelación, toda experiencia que se hable, que se diga, que es de parte de Dios, tiene que tener su fundamento en la palabra de Dios. Y no sacarla tampoco de contexto. Porque como lo mencionamos anteriormente, uno de los problemas más grandes en la predicación del Evangelio es el sacar un texto fuera de contexto y de ahí hacer una doctrina. Y como no nos gusta escudriñar las Escrituras, como dijo Jesucristo, entonces son engañados muchas veces los ingenuos. El pueblo de Dios, por falta de conocimiento, es llevado cautivo y es destruido. Oiga lo que dice. Dice, estos profetas que hablaban de su propio corazón, que habían visto vanidad, que tenían espíritu de mentira, así como aquellos 400 profetas, decían, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Oiga qué tremendo esto. Jehová ha dicho, decían, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Jehová no había hablado. Y Dios no tiene la responsabilidad de respaldar ni una tan sola palabra que salga de nosotros. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Cuando fui, le dice a Corinto, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino le dijo con palabras. No, yo no me propuse saber por mí mismo. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Oiga, no habiendo, dice Dios, lo que viste fue una visión vana, una visión mentirosa. Decís, Jehová ha hablado sin, oiga esto, no habiendo yo hablado. Oiga eso. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y oiga eso, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, díjese Jehová el Señor. Yo estoy contra vosotros. Dios está en contra de que nosotros hablemos por sobresalir. Cuántas veces se habla de una manera descuidada, quizás con la intención de que la gente diga, wow, hermano, Dios sí lo usa a usted, tremendo. Esa palabra que dijo, esa palabra es la que yo estaba esperando. No, es que no es lo que nosotros querramos oír. Por eso se habla palabra mentirosa. Por eso se habla según lo que el pueblo muchas veces quiere oír, y no según lo que Dios quiere que hablemos. Continuamos con el programa Tiempo de Gracia. Es una tremenda bendición seguir hablando de la palabra de nuestro Dios. No estamos hablando en contra de nadie, sino que, le decía la vez pasada, siempre en contra de quien hablamos es el pecado.
Y déjeme decirle que parte de lo que está siempre mal y lo que tiene a una iglesia en la condición como está. Hay una alabanza que dice: mira, Señor, tu iglesia, el estado de la iglesia a veces tiene mucho que ver con nosotros los que estamos al frente, con el liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los que estamos pregonando, los que estamos hablando la palabra de Dios, y de repente tenemos un gran grado de responsabilidad, porque estamos, repito, estamos hablando muchas veces solo lo que las personas quieren oír, y es más, a veces estamos inventando tantas cosas como para llamar la atención, como para tener entretenida a la gente. Déjeme decirle que la casa de oración no es un centro de entretenimiento. A la casa de oración usted no va para sentirse bien. Usted no va para relajarse, no va para distraerse, no va para divertirse. A la casa de oración usted no va a reír. Usted va, las personas van al circo a reírse, porque ahí es donde están los payasos. A la casa de oración no vamos para entretenimiento, para pasar el rato, para calentar una silla, sino que vamos a glorificar a Dios, vamos a adorar a Dios, porque dice la palabra que Dios eso es lo que está buscando: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lastimosamente hoy en la iglesia lo que se mira son show. Lo que abunda por doquier son bailarines, gente que baila y que baila, pero no cambia. El Espíritu Santo no es alguien que está en nosotros para que hablemos en diversas lenguas, que está en nosotros para que profeticemos, que está en nosotros solamente para que dancemos, para que está en nosotros. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es preparando a una iglesia sin mancha, sin contaminación, a una iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha tenido a la iglesia entretenida. Y repito, somos responsables de alimentar con palabra de Dios a un pueblo. Mire lo que le dice siempre en Ezequiel, en el capítulo 22, le dice, versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Mire eso, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Es algo muy peligroso el decir que Dios ha dicho algo y que Dios no haya hablado, ya sea que se esté declarando bendición o maldición. Hay que tener mucho cuidado. El hablar de parte de Dios, y Dios dice: ahí no tengo nada que ver. Sé de gente, hermano, he tenido experiencias con personas que hablan en contra de Dios. Hermano, es que Dios me había dicho que Él me daba la visa y me la negaron. Mire, Dios no le había dicho. Se lo había dicho el hombre. Déjeme decirle que de repente vienen personas y le preguntan a uno: ¿qué dice usted, hermano? ¿Será de parte de Dios que yo tome esta decisión?
Y a veces, hermano, por quedar bien con la gente muchas veces se atreve a decir, mira que yo veo esto, vos. Siendo sincero. Y yo le digo a los hermanos, no sé si es que, ¿será que es que a mí me hace falta? Estoy empezando, yo no sé, pero mire que yo no paso viendo tantas cosas. Porque se dan unas barbaridades. Yo estaba escuchando a alguien y estaba ministrando y mire que decía esto. Hermana, le dijo, ahí está el Espíritu Santo ministrando su vida. Correcto, ahí está bien. Ahí está el Espíritu Santo ministrando su vida. Digo, pero estoy viendo un demonio ahí. ¿Qué es esto, hermano? Esto es lo que está pasando en la iglesia. Me gustaría hablar con esta persona y decirle, ¿qué apariencia? Ese demonio que usted estaba viendo ahí, ¿qué apariencia tenía? ¿Realmente lo estaba viendo? ¿O está haciendo un show? ¿Está queriendo llamar la atención? Pero mire que lo vio. Porque hay gente que estoy viendo una bruja, estoy viendo un brujo, estoy viendo esto. Muchas veces no es verdad. Y déjeme decirle, por estas cosas le pueden llamar la atención a uno. Porque estas cosas que estoy hablando pareciera que no fueran espirituales. Pareciera más espiritual que yo le dijera, estoy viendo gente que está haciendo esto, que estoy sintiendo esto, que todo. No. ¿Para qué me voy a poner a inventar? ¿Sabe qué? Cuando yo me paro delante de las personas, le comparto esto. Y si aquí dice la palabra, yo Jehová he hablado, sin sacarlo de contexto, sino que traerlo al presente hoy, eso es lo que debemos hacer. Mire lo que dice. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No halló. Qué tremendo, hermano, que Dios diga entre tanta gente. Aquí había un montón de gente que estaba profetizando. Soy el profeta fulano, soy el profeta sutano, soy. Pero Dios dice, me puse a buscar a alguien que hiciese vallado. Porque la gente, hermano, de continuo el mal. ¿Y sabe qué hacían los profetas? Veía esta bendición, no, Dios le está diciendo. Mire qué tremendo. 27, un poquito atrás, 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los príncipes. Mire lo tremendo, lo que se vive hoy. Corrupción por doquier. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está aquel que está llamado a hablar la verdad? No. ¿Cómo cree que se le habla la palabra a alguien que sea de influencia? Está de moda hoy en la iglesia, hermano, que hayan grupos que son los que tienen preferencia. ¿Sabe qué decía el apóstol Santiago? Y usted lo sabe muy bien. Que nuestra fe tiene que ser
debe de ser sin acepción de persona. Si usted en la casa de oración me mira con disimulo, porque no tengo dinero, porque no tengo nada, porque no soy profesional, usted está actuando mal. Si usted para formar una directiva, si para formar el liderazgo, usted está buscando a los que son profesionales, a los que tienen dinero, a los que son los pilares económicos en la iglesia, usted está cometiendo un error. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Gloria al Señor. Cuando Dios promete un profeta como Moisés. Oiga eso, Dios promete un profeta como Moisés. Y dice en el 18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire que está esa la otra parte, porque aquí, hermano, es parejo. Está la parte de hablar sin que Dios haya hablado, y está la otra parte de que Dios habla, pero hemos hecho oídos sordos a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no nos llama la atención? Porque es que el evangelio predicado como debe de ser, mire que no es muy llamativo. Usted no crea como pastor que sí, habrá gente que ama la verdad. Gloria a Dios, hermano, por los que aman la verdad, por la gente que no quiere que le estén sobando la espalda, por la gente que no quiere que estén allí, que le estén consintiendo el pecado. Hay gente que lo va a amar a usted porque le llame la atención y le diga, hermano, ¿sabe qué? Usted no está actuando de buena manera. Pero ¿sabe qué? Está la otra parte, cuando se ha hablado de parte de Dios, cuando se ha llamado la atención por el pecado. ¿Sabe qué hace la gente? Se cambia de lugar. Allí no hay amor, dice. No, es que es que tiene que haber un equilibrio. Yo no le puedo hablar a usted de mi propia cuenta solo porque tengamos un problema usted y yo. Número uno, si entre nosotros hay algo que es humano, si entre nosotros hay pleito, contienda, así de una manera humana, déjeme decirle que yo debería de dejar el altar, porque lo que estaría haciendo es dañando, hiriendo a otros por el problema que hay en mi corazón contra alguno. El predicador de la palabra debe de tener el corazón limpio. El hablar la palabra desde el púlpito, el hablar la palabra desde un lugar como este, no debe de ser así con dedicatoria. Voy a aplicarle esta palabra. No. Llegó determinado miembro que ya días no llegaba, entonces usar la palabra o usar del púlpito para de una forma indirecta estar, no, eso no es espiritual. Hay gente que se atreve a decir, Dios me está diciendo, esto me está diciendo el Señor. Y es tan tremendo, hermano, que más de alguno dice, pero si eso fui yo que se lo conté. Mire qué descuido, mire qué tremendo. Entonces dice que cuando le dijo Dios a su pueblo, yo le voy a levantar un profeta, pero cuando él hable en mi nombre y no lo escuchen, a esa persona yo le voy a pedir cuenta. O sea que no nos carguemos, hermano. Yo compartía con unos hermanos ayer por la tarde y les decía aquella palabra que Dios le dijo, el que quiera oír, que oiga.
Y el que no quiere oír, que no oiga. ¿Se acuerda? De ahí sacaron aquella alabanza que dice: el que quiere oír, que oiga. Cuando dice: este pueblo no te quiere oír, Señor. Entonces, ¿sabe qué se hace? Es que nosotros tenemos un orgullo. Lo que pasa es que ese orgullo debe de estar sometido. Cuando ese orgullo no está dominado, entonces tendemos a hablar según lo que la gente quiere oír. ¿Para qué? Para que al final del culto, al final del evento, hermano, la gente nos abrace, la gente nos dé ofrenda, la gente. Eso es lo que quiere el hombre exterior. Que nos digan: wow, hermano, esa palabra, cuando usted dijo que estaba viendo documentos que estaban siendo firmados, esos documentos era yo que los estaba firmando. A mí me los estaban firmando. Yo los recibí, eso, hermano. Cuando usted habló de que había gente que se estaba subiendo a avión, como le decía ayer, eso era yo, hermano. Eso era yo. Pero cuando habló, oiga, cuando habla la gente, como dijo Jesucristo: conviértase, arrepentíos. Eso era la palabra, hermano. ¿Sabe que nadie dice: ah, mire que eso era para mí? Qué bendición la palabra para mí. No, solamente cuando se habla de prosperidad es que es para nosotros. No debe de ser así. Dice: el profeta que tuviere la presunción, oiga qué tremendo, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, oiga qué delicado es esto, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire qué tremendo, hermano. Le quiero repetir esto porque este era un tiempo de la ley, y mire qué delicado. Era tan delicado el hablar en nombre de Dios o en nombre de dioses ajenos, y que Dios no hubiera hablado, que ese profeta moría. Mire, se lo voy a repetir. Oiga, se lo voy a repetir. El profeta que tuviere la presunción, oiga, ¿sabe por qué habla la gente? Porque tiene una presunción. Siento de parte de Dios, dice. De hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Sabe qué está de moda? Que al que tiene dinero, al que tiene influencia, al que tiene billete, aunque ande en pecado, que ya la misma persona que le va a profetizar o que le va a hablar, sabe, le dice: mira que yo te veo en un carro más nuevo que en ese que anda. Te veo en una casa mejor. Pero cuando llega el pobre, a la par puede llegar el pobre al mismo tiempo. El pobre que tiene, mire, pobre, ¿sabe cómo lo ve? Yo te veía en maldición a vos, le dice. Vos andás arrastrando un montón de maldición. No lo ve bendecido. No, es mucho peor que le va a regalar uno de sus carros. Jamás, eso no lo va a hablar Dios. Entonces, eso es lo tremendo. Por eso decía Santiago: siéntate aquí, tú, le decía al que tiene dinero, y al que iba vestido humildemente, tú siéntate ahí en el suelo, siéntate. Eso, aunque usted no lo crea, eso es lo que sucede. Hay preferencias, hay distinción. En Dios nosotros no valemos por lo que tenemos. Y si Dios hace una diferencia, es entre el pecador y el impío. El pecador, el impío y el justo. Ahí sí hace diferencia el Señor. Dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos a la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esta es una línea. El tiempo se me ha ido y no he podido compartir con ustedes la otra parte de esta palabra, porque esto no es toda la línea, esto solo es una. Porque a veces hacemos de un versículo, decir: no, es que si no sucede es que Dios no habló, pero si sucede Dios habló. Mire que no. Le voy a traer en otro programa el versículo, pero había veces que Dios le decía: aun cuando suceda, le decía:
no es otra cosa, sino que lo que yo estoy haciendo es probando. Escuche eso. Aun cuando acontecía, le decía a Dios, igual no lo dije yo, sino que Dios, óigame, no es que era un varón respaldado por Dios, sino que Dios lo que estaba haciendo era probando a su pueblo. Estaba probando a su pueblo, y por eso, pero yo quedo con este compromiso de traerle a usted ese versículo donde aquí la línea, oigan, en este versículo es que dice la palabra, porque dice, ¿cómo conoceremos que Dios habló? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Por qué le va a tener temor, hermano? Porque hay gente que dice, mire, no sé si usted se acuerda, pero hubo un varón que dijo que el presidente de Honduras a medio primer periodo iba a salir del puesto. Está terminando el segundo ya. ¿Se fija? Siempre que vienen elecciones hay gente, yo veía a fulano de tal, el Señor me lo mostró, él es el presidente. No. ¿Cuántas cosas? Pero cuando sucede, dice Dios, le decía a Dios, y se lo voy a traer la próxima vez, es probando. Es que probando, porque había hablado por los dioses. Mire qué tremendo, es delicado esta palabra. ¿Cuántas podemos hablar de este tema, hermano?